En la FM, las noticias como son. Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior, explicó en la FM el acuerdo al que llegaron con los indígenas. Ministra, ¿cuáles fueron los acuerdos que se lograron entonces entre el gobierno y la minga indígena? Pues básicamente fue un proceso de concertación sobre las prioridades de inversión que se tendrán los próximos 4 años, de acuerdo con los lineamientos que se definieron en el capítulo especial indígena que tiene el Plan Nacional de Desarrollo y dentro de los planes plurianuales que allí están contemplados. El capítulo tiene una inversión prevista de 10 billones de pesos para todos los pueblos indígenas de Colombia durante los 4 años. Y como hay diferentes pueblos indígenas por todo el territorio, pues hay que concertar con ellos la prioridad que tienen para efectos de sacar adelante el propósito final del plan de desarrollo, que es la equidad y que es cerrar la brecha social en las comunidades, entre las comunidades más pobres. Y así quedó establecido. El primer gran rubro que quedó fue para mejoramientos de vivienda, para vivienda nueva, para proyectos productivos, para educación, para salud. Es decir, eso fue el trabajo que se hizo, esa priorización y el gran logro haberles explicado cómo se maneja la inversión pública, que no depende de una firma, de un compromiso en medio de arengas o de paros, sino que tiene un trámite que debe cumplir. Ministra, ¿qué garantiza que no vuelvan a bloquear la Panamericana o que otros movimientos indígenas, siguiendo el ejemplo de lo que pasó en el Cauca, repitan una historia similar? Ya hay amenazas de que algo podría ocurrir en Putumayo, se habla también en Antioquia. ¿Qué garantía tenemos, ministra? Varias cosas. Primero, que el país no conoce realmente la dimensión de lo que son las comunidades indígenas. Hay más indígenas de lo que el país cree y los indígenas están distribuidos por todo el territorio colombiano. El departamento con mayor población indígena es La Guajira y luego le sigue Cauca, pero están también en todos los departamentos. Por ejemplo, en esta minga estaban organización de los indígenas de Caldas y de los indígenas del Huila. En otra minga paralela estaban en un sitio, La Delfina, en Buenaventura, concentrados indígenas del Valle, de Antioquia, de Risaralda. En otro lado, en el departamento de Nariño, estaban los indígenas, los Pastos, y estaban los Quillacingas, y en otro sector estaban los Agua, y en todos estos sectores ha ido el gobierno nacional a través de diferentes comisiones. Entonces, y luego lo tendremos que hacer con el Putumayo y lo tendremos que hacer con La Guajira, claro, porque se trata de concertar las prioridades. Ministra, ¿cómo hacerles entender a los indígenas del Cauca que la Panamericana no es un cajero y concientizar al resto de los colombianos de que todas esas reivindicaciones es con cuenta de cobro a los impuestos? Y usted, pues cuando dice que no se cedió, pues es que ellos pedían 1 billón, usted ofrecía 700, quedaron en 823 mil millones, de los cuales 90 mil millones se van para tierras que ¿en dónde las van a comprar? Porque en el Huila no los quieren, en el Valle no los quieren, y el Cauca, pues prácticamente todo el 30% del Cauca es resguardo indígena. ¿De dónde van a sacar todo esto? Es una lectura equivocada. Miremoslo de la otra forma como lo ha visto el gobierno. Estaban pidiendo 4.6 billones de pesos y reclamando 40 en 4 años. Sí, 1 billón. Y reclamando, estaban pidiendo 4.6 billones de pesos en 4 años y reclamando 47.000 hectáreas de tierra. ¿Qué dijo el gobierno? No hay esa plata. Segundo, no hay esa disponibilidad de tierra. Los compromisos que se hicieron en el pasado no cumplieron con los requisitos de compromiso de inversión pública y del gasto público. Nosotros planteamos desde el 9 de agosto que el presidente Duque se reunió por invitación de él, con las autoridades indígenas. Se definió hacer un capítulo de plan de desarrollo que se trabajó durante 4 meses, concertando con todas las comunidades indígenas del país. Ahí se dijo, en el presupuesto plurianual de gastos e inversión habrá 10 billones de pesos para los indígenas, pero no solamente para los del Crico, los del Cauca, sino para todo el país. En la FM, las noticias como son.
Darío Tote, vocero de la Minga por parte del Consejo Regional Indígena, se comprometió en la FM a cumplir los acuerdos con el gobierno y dijo estar dispuesto a cualquier fiscalización de los recursos que les han girado a los indígenas. Señor Tote, ¿está contento, está tranquilo, está satisfecho después de la reunión y este acuerdo para levantar los bloqueos que había en la vía panamericana? Bueno, la Minga del suroccidente ha contemplado y ha visto que autónomamente, primero, respetar la Semana Santa de los colombianos, caucanos, payaneses, y a nivel internacional. Sabemos que era una razón muy importante y por lo tanto pues autónomamente hemos tomado la decisión junto con el gobierno de que se entregaba la vía, la Panamericana, más los puntos que estaban bloqueados. Estaba Patico, Vía El Huila, Totoró, Inzá, El Cairo, Suárez, Morales, el túnel y otros, y precisamente pues el Pital. De manera que nosotros respondemos con fraternidad y con sinceridad a los colombianos. No respondemos con odios ni con resentimientos, simplemente con la palabra, el pensamiento, y precisamente llamamos a los colombianos a la fraternidad, porque los pueblos indígenas somos eso, fraternidad y responsabilidad. Señor Tote, interpreto en su respuesta que esto es una medida que está tomando el pueblo indígena para no entorpecer la Semana Santa y no como producto de las negociaciones con el gobierno. Primero los acuerdos con el gobierno, pero ante todo el sentir religioso de los colombianos y las colombianas, porque de todas formas nosotros entendíamos que a puertas de la Semana Santa tendríamos que solucionar lo más pronto posible esta situación, y por eso cumplimos la palabra que el sábado, después de la rueda de prensa, se entregaba la vía. ¿Significa esto de alguna manera que después de Semana Santa existe la posibilidad de volver al paro? No. Nosotros somos de palabra. La palabra del indígena y campesino es seria, es responsable. Nosotros hemos dicho, el martes hacemos el debate político con el presidente en Caldono, anoche lo anunciaron, entonces estamos en eso. Hoy a las 8 de la mañana se reúnen los técnicos del gobierno y de la Minga, y a las 2 de la tarde en ese mismo sitio en el Pital se reúne la comisión mixta, que son ministros y delegados de los pueblos indígenas, para aprobar el presupuesto que ya se discutió. ¿Qué esperan de las conversaciones con el presidente Iván Duque? Bueno, nosotros con el debate con el señor presidente, que nos alegra que haya anunciado que viene, es primero hacer el debate por el derecho a la vida, el derecho al territorio, el derecho al agua, el respeto al medio ambiente y por supuesto acordar las garantías, todas las garantías para los mingueros y mingueras, que no vaya a ser judicializado ningún minguero, que no vaya a ser asesinado ningún dirigente campesino, indígena y afro que estuvieron en esta minga. En la FM, José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo, entregó detalles de las pérdidas económicas que dejó la minga indígena y los compromisos que asumió el gobierno con los empresarios afectados. ¿Cuántas pérdidas económicas? ¿Cómo se contabilizan las pérdidas económicas que generó este paro? ¿Qué es lo que han calculado ustedes en el gobierno, ministro? Luis Carlos, yo creo que aquí hay una combinación de sectores que fueron severamente afectados, y parte de nuestro compromiso en el día de ayer domingo, al visitar bajo la conducción del presidente Iván Duque, junto con un grupo muy significativo de ministros de Estado, era tratar de construir soluciones concretas para esos sectores afectados. Uno, por ejemplo, ve pérdidas en sectores como, por ejemplo, la construcción del orden de 30.000 millones de pesos, en el sector transportador, en el comercio, en el turismo, en el sector de combustibles, también en las exportaciones. Yo he llegado a hacer un primer análisis sobre algunos de esta información que hemos venido construyendo con los sectores gremiales, con pérdidas del orden de unos 250.000 millones de pesos. Entonces, con base en eso, lo que nosotros hicimos como gobierno en el día anterior fue justamente llegar a la región, dialogar con los sectores vivos, con los sectores empresariales, y dar un poco de respuesta a esas problemáticas a través de distintos mecanismos de crédito, mecanismos de facilitación en la ampliación de pago de impuestos por parte de los empresarios, apoyo a los sectores que han sido afectados, en fin, un paquete de medidas que busca dar una respuesta a esos sectores y acompañarlos en este proceso de reactivación económica. Pero en términos de gastos y en términos de
pérdidas, más o menos, ¿en cuánto estamos hablando? Por eso decía Luis Carlos, esto es del orden de unos 250.000 a 300.000 millones. Es un montón de plata. Con base, repito, en la información que nosotros hemos venido construyendo con los sectores gremiales. Es mucho dinero y efectivamente a partir de allí lo importante es qué acciones se pueden tomar. Entonces, ayer mismo anunciamos con los sectores empresariales la disposición de 125.000 millones por parte de Bancoldex con garantías del Fondo Nacional de Garantías para los sectores de la pequeña y la mediana empresa. Dimos también a disposición 150.000 millones por parte del Banco Agrario para apoyar el suroccidente colombiano con tasas preferenciales para los sectores agropecuarios. Le anunciamos también a los sectores empresariales la ampliación en el pago de impuesto de renta para aquellos que tenían que pagarlo en estos días hasta el 30 de diciembre. Hicimos una propuesta también a los sectores transportadores para apoyarlos porque fueron también afectados. La Superintendencia Financiera se comprometió a, de alguna manera, facilitarle a los deudores que tuvieron dificultades con posterioridad al paro para que su calificación crediticia no se vea afectada. Hicimos también un mensaje con recursos concretos para apoyar la promoción turística. Cauca, Popayán vive especialmente de la Semana Santa, entonces vamos a hacer un gran esfuerzo para promover esa Semana Santa. El sector lácteo también se vio beneficiado con una serie de medidas por parte del gobierno. Entonces, en fin, aquí hay una propuesta amplia, una batería que lo que busca es justamente contribuir a esos sectores que han sido afectados. Ministro, ¿cómo van a hacer para favorecer a los empresarios que terminaron afectados con el paro? ¿De qué manera pueden recurrir ellos al gobierno para que, por ejemplo, se les amorticen las deudas que corrieron a lo largo de estos 26 días de paro, donde no pudieron prácticamente trabajar ningún día? Allí están puntualmente esas dos propuestas, la del Banco Agrario y la de Bancoldex. La de Bancoldex son dos líneas de crédito, una de ellas para el sector de microempresarios y otra para el sector de las pequeñas y las medianas empresas. Son líneas de crédito con mejores tasas y plazos, pero también con una ventaja, y es que tienen una garantía entre el 70 y el 80% del crédito. Eso va dirigido a esa pequeña, micro y mediana empresa que ha sido afectada. Y lo mismo en el caso del sector agropecuario, con unas tasas muy atractivas para el sector del agro, que también fue afectado en ambos departamentos. Creo que también hay una medida de data crédito, ¿no?, de la superintendencia que ha pedido que aquellos empresarios medianos, grandes, que hayan tenido que entrar en cesación de pago o algún tipo de problema por la minga indígena, pues que no entren, que no sean reportados como morosos. Esa es otra medida. Otro beneficio. Sí. Esa es una medida muy importante, pero tiene también un componente adicional, es la circular 8 del 2019 de la Superintendencia Financiera, y es que los establecimientos de crédito también deberán promover la celebración de acuerdos de pago en condiciones de viabilidad financiera para los deudores que hayan sido afectados en este proceso. Entonces, no solamente lo que se busca es que no se afecte su situación de riesgo crediticio, sino también que haya la posibilidad de celebrar acuerdos de pago en condiciones viables financieramente para esos deudores. Luego, ahí hay una serie de medidas que también buscan apoyar a esos empresarios que se afectaron con posterioridad al inicio del paro desde el punto de vista financiero. Ministro Restrepo, el paro puso en evidencia que las únicas exportaciones terrestres del país salen por la vía panamericana. ¿Qué se tiene pensado para verdaderamente desentrabar la infraestructura de exportación terrestre del país? Yo diría que hay dos cosas, Fernando. La primera de ellas es que, de todas maneras, aquí queda también una lección, y es que no podemos seguir permitiendo que se den vías de hecho en el cierre de vías que son centrales para conectar el país con otras naciones, por ejemplo, en materia de exportaciones. Pero simultáneamente con eso, también allí en Pasto hicimos una reflexión junto con la ministra de Transporte para buscar avanzar cuanto antes en los procesos licitatorios o en los frentes de mejoramiento de las vías alternas para encontrar otras salidas, como usted lo acaba de decir, alternas en la conexión de Colombia con el Ecuador. Pero esto de ninguna manera también puede significar que sigamos como en la línea de que nosotros tenemos vías que pueden ser cerradas. Naturalmente hay que tener vías alternas, pero hay que tratar y hay que impedir que se pueda de nuevo acudir a vías de hecho en la restricción de la movilidad, por ejemplo, en ese caso de la mercancía que tiene un país como el nuestro con Ecuador.
En la FM, Álvaro Uribe, senador de la República del Centro Democrático. Expresidente, ¿qué rollo hizo usted con los Twitter? Por favor, explíquenos qué fue lo que pasó. A ver, se vuelve una explicación muy larga. Usted sabe que yo soy muy extenso. Para que me module, váyame preguntando usted. Sí, señor. ¿Qué quiso decir con ese trino que ha sido muy criticado, observado? Y se lo leo para ser preciso con la afirmación, presidente. La autoridad serena, firme y con criterio social no produce masacres. Estas son causadas por delincuentes que se aprovechan o se abrigan en las protestas. Y hay otro. Aquí está. Si la autoridad serena, firme y con criterio social implica una masacre, es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta. ¿Qué quiso decir con ese en específico? Doctor Luis Carlos, yo creo que el primero que usted leyó lo dice todo, es un complemento de y saqué además muchos. Primero, la autoridad democrática no produce masacres, las masacres las producen los terroristas. Quiero recordar lo siguiente, en el gobierno mío se evitaron los bloqueos y no hubo masacre. El gobierno que yo presidí acabó las masacres de los paramilitares y disminuyó sustancialmente las masacres de las guerrillas. Yo he estado muy preocupado por estos sucesos del Cauca. Entonces leía una serie de articulistas ayer en la madrugada que decían, no, mire, es que no se podía intervenir con autoridad porque allí había unos terroristas infiltrados dispuestos a producir masacres. Entonces yo pienso, hombre, uno no puede anular la autoridad por la amenaza de los terroristas. Si tenía que intervenir la autoridad para generar movilidad en esa carretera y había unos terroristas infiltrados dispuestos a producir masacres, para eso está la inteligencia militar, policía, está la fiscalía para capturarlos. Me escribió una señora en Nariño y me dijo, yo no estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con usted, eso no se debió firmar, pero hay que doblar la página de los bloqueos. Y le dije, señora, firmar donde hay participación violenta no dobla la página. Le contesté a la señora, yo confío, doctor Luis Carlos, que el presidente Duque, en el gobierno del presidente Duque no se van a presentar más bloqueos, y confío que este debate también ayude a cimentar el principio de autoridad y a doblar esa página. Señor expresidente, cuando uno ya ve el contexto completo de lo que usted ha querido decir, se entiende mucho más, ¿no? Pero cuando solamente se ve ese trino, el que le leí, pues es fácilmente sacado de contexto y se presta para otra serie de interpretaciones. Voy a volver al fondo en instantes, en la forma que es la que genera esta polémica. ¿Se arrepiente usted de haber escrito ese en específico? ¿Lo pudo haber escrito mejor para evitar que lo saquen de contexto? Ya que Twitter, usted sabe muy bien, cogemos uno y le damos la interpretación que entiende y corresponde solamente a esa frase. Digamos que entonces ahí puede haber varias interpretaciones, puede haber confusiones de gente de buena fe que se las aclaran los siguientes tweets. Si me leyeron mal o si no me expresé bien, les ofrezco a esos colombianos de buena fe que miren los otros tweets y este tipo de entrevistas. Hay otros que se mantienen enrabiados y dispuestos a glosar cualquier cosa que yo diga. Pero mire también esto, se lo escuché al gobierno y se lo leí a periodistas muy importantes, que no se podía ejercer la autoridad porque allí había unos terroristas infiltrados que iban a desatar una masacre. La amenaza de masacre de los terroristas no puede llevar a anular la autoridad. Entonces, si hay unos terroristas infiltrados que van a producir una masacre, hay que hacer todo el esfuerzo con inteligencia de detectarlos y de capturarlos. Ahora, vamos al fondo. ¿Usted le parece que el gobierno manejó bien esta situación? Primero, el gobierno recibió una herencia perversa. Todos los compromisos del gobierno anterior incumplidos. El gobierno anterior desmontó la OPIC, una organización indígena contraria a la violencia. El gobierno anterior desmontó la inteligencia militar. El gobierno anterior debilitó totalmente la acción de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, yo diría que eso explica que a pesar de que hubo 15 o 20 días de anuncio de ese bloqueo, las Fuerzas Armadas no llegaron a tiempo. Lo que yo hacía, presidente, para evitar los bloqueos era que las Fuerzas Armadas se anticiparan, porque es menos difícil evitar que dispersar. Ahí comprendo al gobierno. Y la verdad es que entreguen ese dinero que está en el plan de desarrollo, yo no me opongo. Lo que me opongo es que hubieran tenido que firmar. No necesitaban firmarlo para entregarlo. Y también le digo una cosa, si vamos a diálogo y política social, yo tuve una gran política social con las comunidades indígenas. Compensé con tierras a los de la masacre del Naya, que fue muy anterior a mi gobierno esa masacre. Logramos casi que cobertura universal de salud para las comunidades indígenas. Avanzamos mucho en educación, dimos todos los apoyos para la productividad agropecuaria.
muchos de ellos lo saben, especialmente los que estaban en la OPIC. Lo que hicimos nosotros en los 360 grados de la Sierra Nevada en Santa Marta con 9 pueblos indígenas. Hicimos todos los esfuerzos. Política social, bienvenida. Productividad para mejorar la producción de las tierras. Los indígenas en el Cauca tienen unas tierras excelentes. El macizo colombiano tiene unas tierras volcánicas como las mejores del mundo, iguales o mejores que las del Valle Geográfico del Río Cauca. Todo eso está bien, yo no me opongo al diálogo. A mí lo que me parece grave es que el bloqueo y firmar ante la amenaza de los violentos. En Colombia, Luis Carlos Vélez, Investigación FM, con Santiago Ángel. Europarlamentarios desmienten al senador Gustavo Petro en su visita a Europa. ¿De qué se trata? Tenemos más detalles de la gira de Gustavo Petro en Europa. Sí, pues mire, la semana pasada contamos una primera parte de lo que realmente sucedió con la visita del senador Gustavo Petro al Parlamento de la Unión Europea y a la Corte Penal Internacional en La Haya para denunciar los asesinatos de los líderes sociales. En las redes sociales, Luis Carlos, como lo contamos el viernes, pues se dio a conocer a la opinión pública que el senador Petro fue escuchado por todos los parlamentarios de la Unión Europea, cosa que pues no fue cierta porque, como lo dijimos, la invitación fue de los principales partidos de izquierda. Pero además de eso, Luis Carlos, hoy tenemos nuevos datos que tienen que ver con una confusión y con una pequeña pelea que surgió en el Parlamento Europeo luego de que Petro tuviera una reunión con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento. El presidente es el señor Pier Antonio Panzeri. Ellos tuvieron una reunión personal, Petro y el señor Panzeri, el día 3 de abril, y luego de eso Panzeri publica un comunicado a nombre personal en el que le voy a leer exactamente lo que dice. El incremento de incidentes contra los defensores de derechos humanos y representantes de la oposición política que enfrenta toda clase de restricciones en el día a día es alarmante en Colombia. Esta situación pone en riesgo el acuerdo de paz y la jurisdicción especial y es urgente que Colombia implemente las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego de esa declaración, Luis Carlos, hubo una pelea entre los parlamentarios de la Unión Europea porque una de ellas, varios de ellos, pero principalmente Beatriz Becerra, que es otra de las parlamentarias que tiene silla allí, se quejó y le dijo al presidente: qué pena, señor presidente del Comité de Derechos Humanos, pero usted no puede decir eso porque nosotros no lo compartimos. Y no puede ser una posición oficial del Parlamento ni del Comité de Derechos Humanos. Es decir, le hizo la aclaración otra parlamentaria a este señor de este comité diciéndole: a ver, un momento. Usted ha escrito una carta firmándolo como presidente de esta subcomisión de derechos humanos, pero usted no nos preguntó al resto. Exactamente. O sea, lo que usted ha dicho es suyo y solamente suyo, y no nuestro, no representa ni a la subcomisión ni al Parlamento Europeo. Y esa importante aclaración. Exacto, esa subcomisión, Luis Carlos, tiene 60 miembros. Entonces, por supuesto que no podía tomarse como una posición oficial la declaración y las opiniones de uno de los miembros de la comisión, que además tuvo una reunión privada con Petro. Y por eso los parlamentarios se quejaron. Obviamente. A ver, Santiago, es como si lo traigo a términos colombianos. Es decir, viene un político, no sé, de Ecuador, y se reúne con, voy a decir cualquier nombre, Roy Barreras. Y Roy Barreras saca un comunicado a nombre del Congreso colombiano. Pues le van a decir: oiga, hermano, no estuvo en cuenta. ¿Cuántos somos acá? Esta es su opinión, no somos nosotros. No es una posición en bloque del Congreso. Ya le entiendo, Santiago. Eso fue lo que sucedió. Y el otro tema, Luis Carlos, es que pudimos verificar que en las fotografías que aparece el senador Petro hablando desde uno de los escenarios del Parlamento Europeo, realmente a quien le está hablando es a un grupo de más de 120 colombianos que se ubicaron en las sillas del escenario del Parlamento Europeo, que venían marchando con Petro y que hicieron el recorrido hasta La Haya, hasta la Corte Penal con Petro, y pues que no eran parlamentarios sino ciudadanos colombianos que le prestaron atención en su discurso. Obviamente esto pues produjo también una reacción del embajador de Colombia en Bruselas, porque los comentarios de Petro, como lo dijimos también, pues fueron muy críticos, sobre todo en los temas de la JEP que hoy se va a debatir en la Cámara. ¿Le parece si escuchamos uno de los...? Claro que sí, por supuesto. Escuchemos lo que dijo entonces Petro sobre la JEP. No 6 artículos de 180, sino los 6 artículos pilares para que la justicia pueda llegar a obtener verdad. El presidente Duque está atacando el centro de la posibilidad de la reconciliación en Colombia. Y solo hay un motivo para ello, y es que las fuerzas que lo aconsejan lo que quieren es repetir el crimen, es decir, mantenernos
en la ignorancia, en la extracción rápida de una riqueza venenosa que es la que hoy mata a la humanidad. Eso fue lo que dijo Petro sobre la JEP en su declaración a los 120 colombianos que estaban en el Parlamento de la Unión Europea. Interesante todo esto. Es decir, lo que se intentó por parte de Gustavo Petro, el señor Bolívar y la gente de su partido era hacerle creer a los colombianos que habían hablado con todos los parlamentarios y que el Parlamento Europeo había dado una declaración en contra del gobierno colombiano. Ninguna de las dos cosas no resultó ser cierto. Pero ninguna de las dos cosas es cierta. Pero súmele a eso lo que Santiago nos reveló la semana pasada. Y es que Petro se reunió con un alcalde que no es ya alcalde, sino con un exalcalde que no tiene ningún poder de voto ni voz en este momento. 2, que no es con el Congreso completo que ha tenido esta declaración, sino con uno solo de los parlamentarios. Y que cuando estaba hablando, no hablaba ante el Congreso, sino ante cerca de 100 colombianos que lo estaban siguiendo en su gira. Exactamente. ¿Sabe, Luis Carlos, qué me recuerda este episodio? ¿Usted se acuerda la noche, el 16 de agosto del 2017, la conversación franca y profunda que tuvieron los expresidentes colombianos Álvaro Uribe y Andrés Pastrana con Donald Trump sí. en aquel club de Miami? Sí, claro. Que pasaron por ahí, los saludó y ellos dijeron que habían tenido una conversación franca y profunda sobre el tema de Venezuela. Igualito. Igualito. Especialistas en la novela. Bien, Santiago, gracias. Santiago Ángel, investigador de la FM. En la FM, Michael Norris, líder de Líder Snap, que traduce Red de Sobrevivientes de los Maltratados por los Sacerdotes en Houston, Estados Unidos, se refirió al caso del sacerdote colombiano Jesús Expedito Suárez, que es señalado de haber violado y tenido una hija. Ok, Mr. Norris, le voy a preguntar al señor Norris, ¿qué va a pasar entonces con este sacerdote colombiano? Mr. Norris, can you please tell us what's gonna happen with Jesús Suárez, who is investigated in the United States? He has been removed from ministry while they investigate. My understanding is that the family of the victim in Colombia reached out to the diocese here in Houston to tell their story, and the diocese here basically has contacted the police here in the U.S. as well as contacted the Vatican to let them know, and they removed him from ministry while he's being investigated. As far as what happens to him, I don't know, and we'll have to work through the process. Dice el señor Norris que pues al sacerdote, a Jesús Suárez, lo han sacado del ministerio en este momento, que la diócesis ha contactado a la policía, ha contactado al Vaticano y que por lo tanto pues se está esperando saber cuál es la determinación de las autoridades sobre el señor Jesús Suárez. Hay que preguntarle un poco cuál es el testimonio de la mujer que lo denuncia y cómo llega a Estados Unidos. Mr. Norris, how is the story? How did the incidents happened, and how did the United States authorities and you guys came to know the story? What happened was apparently this priest was in Colombia and raped a 11-year-old girl for 6 years, ended up getting her pregnant, and she basically had the child. Well, he left the country and ends up here in the U.S., was here in Houston. And so the girl is now grown. The woman is in Colombia. She has a family as well. And they reached out to the diocese because of everything that's going on in the news. They reached out to the diocese requesting that they do something about this priest. Do you want to translate? Absolutely, yes, that will help me a lot. Thank you. Dice, lo que pasó es que este sacerdote cuando estaba en Colombia violó a una niña de 11 años durante 6 años. La embarazó, tuvieron un bebé y el sacerdote se fue del país y llegó a Houston y se escondió en Houston. Ahora la víctima, que ahora es una mujer grande y tiene una familia, incentivada por las noticias, decidió salir y contar la historia y acudir a la diócesis de Houston. Yes, you can continue. Okay. And so the family reached out to the diocese. The diocese sent a note back to the family saying that there's nothing they can do because it happened in Colombia, but they are going to tell the Vatican. So they were going to pass it on to the Vatican. The family was not happy with that response. So they reached out to SNAP, which this is our role in this is we're advocates for people who have been sexually abused by priests. They reached out to us asking for help. Pues dice que la familia, lo que ocurrió es que ya
años después, la niña, convertida en mujer, se contacta con la diócesis en Houston y les cuenta el caso para que investigaran. La diócesis en Houston dice que no había nada que podían hacer, pero que iban a comunicarse con el Vaticano, y la familia no quedó contenta con el episodio y por lo tanto consiguió el contacto de esta organización, que es la encargada en Estados Unidos de investigar estos casos y apoyar a las víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes. Así que su organización tomó este caso y ha empezado a trabajar en él. La FM tuvo acceso a las grabaciones de la familia Ambuila, implicada en el caso de corrupción de la DIAN en Buenaventura, donde Jenny, la hija, apareció con un Lamborghini. Ana María, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Luis Carlos y mesa de trabajo. Durante las audiencias públicas que tuvieron lugar en Cali y en las que se legalizó la medida de aseguramiento contra Omar Ambuila, funcionario de la DIAN en Buenaventura, su esposa Elba Cherá y su hija Jenny, la fiscalía dio a conocer una serie de audios en los que este funcionario le recrimina a su mujer por la exposición pública de los lujos y excentricidades de los que hacía alarde la joven en sus redes sociales. Este reclamo, según los audios revelados, guarda relación con una nueva posición laboral a la que estaría aspirando Omar Ambuila, luego de que despidieran a un capitán cuyo nombre no mencionan. El padre también destaca que María Camila, hermana de Jenny, ha sido más discreta a la hora de ocultar sus lujos. En una de las conversaciones entre Omar Ambuila y su esposa Elba se evidencia de fondo que Jenny escuchaba los reclamos. Ana María, pero a ver, antes de escuchar los audios, lo que usted ha logrado encontrar con la fiscalía son reclamos del papá de la señora Ambuila, ¿sí? La célebre por su Lamborghini, diciéndole: mija, usted me va a meter en problemas. Por boletearse tanto. No se boletee, no ponga las vainas en Instagram, que me está boleteando, se está boleteando. Esto nos va a generar problemas. Y se lo dicen múltiples oportunidades. Y la señora Ambuila pues prefiere hacerle caso omiso a los reclamos del papá. Y el papá tenía razón. Prefiere los likes a lo que le dijo el papá. ¿Le entendí bien? Sí, señor, pero los reclamos del papá eran porque él también estaba aspirando a un nuevo puesto. Claro, no eran de queridos, sino diciéndole: te estás tirando un nuevo puesto que yo estoy buscando. Y la señora, la mamá de Jenny Ambuila, decía: no, ella ya eliminó el Instagram, pero lo que no sabían es que tenía otras publicaciones en Facebook que fueron las que finalmente la delataron. Eliminó el Instagram, pero tiene el Facebook abierto. Pero escuchemos el audio. ¿Por qué? No, mi amor, tengo un problema serio con eso de Jenny, mano. La chica, Emilio estuvo hablando con esa gente que supuestamente van a manejar esto acá. Y están diciendo de lo de Jenny, el doctor Esmeralda me acabó de llamar, ahorita me acabó de llamar para decirme eso. Fíjate que llegó José Manuel y entró a ese Facebook de Jenny y agarró a mostrar todo lo que yo estoy con ella, pues diga. Pues por eso es que yo hace rato le estoy diciendo a ella, ¿por qué no coge cosas privadas? Yo se lo paso, aquí está conmigo. Bueno, sí. Que su papá lo quiere montar a un puesto porque ya el capitán lo sacaron y que hay gente envidiosa y ya le mostraron a Emilson los videos y todo suyo. De Instagram, a su papá Instagram y todo. Instagram y ese Facebook, todo eso. El Instagram y el Facebook. Le están mostrando, entonces como la gente es envidiosa, para que su papá no lo dejen en ese puesto. Pero es que no, le están diciendo desde hace rato. Que ponga el altavoz. Bueno, entonces, sí, papi. Hace rato que deje que coloquen eso privado. Emilio me dijo que nada más José Manuel mostró todo lo que ella tenía ahí. Y aquí está con investigación de la... Por eso es que el problema cuando yo voy entrando allá por donde ella vive, ¿cuántos problemas no tengo por ese mismo problema? Le estoy diciendo, ya ahorita le digo y que hablo. Que cancele eso o que lo ponga privado. Cancele eso, cancélelo. ¿Qué le interesa a la gente? ¿Qué le interesa a lo que ella tenga de tener? Cancele. Bueno, sí, papá. Ya rato de uno bien veces quieren andar y lo quiere tener, quiere que una cosa, quiere que lo otro y entonces. Pero es que la gente, no, Jenny, Bueno, ahí se escuchaba que... Clarito. El problema entonces era que no se dejara ver en las redes sociales... Porque hay mucha gente envidiosa. Claro, toda la riqueza que la niña exhibía en los Estados Unidos. Incluida las autoridades colombianas, ¿no? Sino de dónde sacó la plata el señor Ambuila con un sueldo de 6 millones, creo, 6 u 8 millones de pesos. Exactamente. Para tener un carro que cuesta más de 1.000 millones de pesos, relojes de más de 100 millones de pesos, ropa de marca que no la tiene
fácilmente cualquier persona. Ese era realmente el problema. ¿Sabe qué es interesante, Ana María, saber quiénes son Enilson y Juan Manuel? Es decir, es como, Azuri, no haga eso porque le voy a contar a Luis Carlos. Le voy a contar a Luis Carlos. Amenazan con un señor Enilson que puede ser un superior o puede ser la persona que maneja la red desde encima. Pero mire que ellos eran unos instrumentos y siempre viene el nombre de Enilson. Le voy a contar a Enilson. Pero el papá diciéndole, dígale a la niña que por favor no ponga esto en internet. Emilson es otro funcionario del grupo de control de carga de la DIAN en Buenaventura que también cayó preso por estos mismos hechos. Al final, lo que dicen los papás es, hombre, Jenny ya cerró el Instagram. Pero el papá le dice, no, pero otra persona se está metiendo en el Facebook y ahí sale el Lamborghini. Entonces como que estaban diciendo, ojo, que me van a nombrar en otro cargo y ya la fiscalía está investigando y me pueden entorpecer ese nuevo nombramiento. Imagínese si eso eran los hijos del señor Ambuila, ¿cómo eran los hijos del señor Enilson o Edilson o Emilson? En la FM, las noticias como son.